Yo siempre creí que el amor era un lujo que no me merecía. Un capricho de los que no cargan con el peso de la familia. Hasta que esa noche, con el timbre rompiendo el silencio de mi apartamento en el Eixample, Miguel apareció en mi puerta, empapado por la lluvia de Barcelona. Y murmuró: Pablo, tu hermana me ha echado. Necesito un techo. Solo unos días. Y en ese instante, supe que ese favor heterosexual iba a destrozarme el alma. Porque mirarlo a los ojos fue como encender una mecha que había estado apagada toda mi vida. No era solo su rostro, curtido por el sol de las obras en Valencia, con esa barba incipiente que olía a tabaco y esfuerzo. Era la forma en que su voz se quebró, pidiendo auxilio a un cuñado que nunca había sido más que un eco distante en las cenas familiares. Yo, Pablo, el hijo gay que mi madre fingía no ver. El que dirigía una pequeña galería de arte en el Raval, donde las paredes gritaban identidades que la mía aún susurraba. ¿Estás bien?, le pregunté, abriendo la puerta de par en par, mientras el corazón me latía como un tambor en las Ramblas. Él asintió, pero sus ojos decían lo contrario: derrota. La misma que yo había masticado en silencio durante años. Esa noche, mientras preparaba el sofá en mi salón minimalista, con vistas a las luces parpadeantes de la Plaza Cataluña, no pude evitar recordar cómo todo había empezado. Mi hermana Laura y Miguel se habían casado hace 5 años en una boda discreta en la costa valenciana, donde yo fui el testigo invisible, el que sonreía en las fotos pero se emborrachaba solo en la playa después. Laura, la niña de mis ojos, la que me defendió ante nuestros padres cuando confesé mi orientación a los 18. En esa cocina de azulejos blancos en Gracia donde mi padre soltó el tenedor y dijo: esto no pasa en nuestra familia. Ella lo había abrazado entonces, susurrándome: eres mi hermano, Pablo. Y Miguel te querrá como a un hermano. ¡Qué ironía! Miguel. El tipo recto como una regla. El que bromeaba sobre fútbol y paellas en las reuniones. El que me daba palmadas en la espalda que me dejaban un hormigueo traicionero. Pero esa noche, mientras él se quitaba la camisa mojada frente a mí, revelando un torso marcado por cicatrices de caídas en andamios, algo se rompió dentro. No era lujuria pura. No, era esa hambre de conexión que los hombres como yo enterramos bajo capas de cortesía. Gracias, Pablo, dijo, sentándose en el sofá con una cerveza en la mano que le tendí. Laura dice que soy un desastre. Que no la entiendo. Pero joder, ¿quién entiende a una mujer? Reí. Pero fue una risa hueca. Porque en ese momento vi en él mi propio reflejo, un hombre perdido en una ciudad que devora secretos. Los días siguientes fueron un baile precario en ese apartamento de 2 habitaciones, donde el aroma a café recién molido se mezclaba con su colonia barata. Esa que recordaba a pino y sudor. Barcelona, con su bullicio eterno, parecía conspirar para acercarnos. Por las mañanas, yo salía a la galería, dejando notas en la nevera: hay pan en el armario. Miguel. No te preocupes por nada. Él, desempleado temporal por una crisis en la construcción, vagaba por la ciudad, regresando al atardecer con bolsas de mercado del Mercat de San Josep, donde compraba tomates maduros y chorizo que freía en mi sartén, llenando el aire de especias que me recordaban a las fiestas en casa de mis padres. No hablábamos de Laura al principio. Era un pacto tácito, como si nombrarla invocara la tormenta. En cambio,
Charlábamos de tonterías, de cómo el Barça había perdido el último partido. De las calles empedradas del Born que él exploraba como un turista en su propia vida. Pero en esas pausas, cuando el sol se filtraba por las persianas y proyectaba sombras largas en el suelo de madera, yo lo observaba. Observaba cómo se pasaba la mano por el pelo revuelto. Cómo sus labios se curvaban en una sonrisa cansada. Y odiaba esa parte de mí que quería tocarlo. Que imaginaba sus manos callosas en mi piel. Era mi cuñado. Por Dios. Hétero hasta la médula. O eso creía yo. Pero la soledad tiene una forma cruel de erosionar las certezas. Una tarde. Regresé temprano de la galería, donde una exposición de fotografías queer había atraído a un público que me hacía sentir vivo por primera vez en meses. El tema era sombras ocultas. Imágenes de hombres en Barcelona que amaban en secreto. Sus rostros borrosos contra el fondo de la Sagrada Familia. Vendí 3 piezas. Un récord. Y entré al apartamento con una botella de cava bajo el brazo. Celebrando en silencio. Miguel estaba en la ducha, oí el agua correr. Un ritmo constante que me hipnotizó. Me detuve en la puerta del baño. Entreabierta por descuido. Y allí estaba, su silueta a través del cristal empañado. El vapor elevándose como un velo. Mi pulso se aceleró. Y por un segundo, fantaseé con empujar esa puerta. Con confesarle todo. Pero retrocedí. El corazón en la garganta. Y me serví un vaso de vino tinto en la cocina. Dejando que el líquido amargo me recordara mi lugar. Esa noche. Cenamos en la terraza diminuta. Con vistas a los balcones vecinos donde parejas se besaban sin pudor. Él habló por primera vez de Laura, dice que no la toco lo suficiente. Que soy frío. ¿Sabes? En Valencia. Todo era pasión al principio. Pero aquí. Barcelona me ahoga. Su voz era un hilo tenso. Y yo. En mi rol de confidente. Asentí, las ciudades cambian a la gente. Miguel. A veces. Nos obligan a mirarnos de verdad. Él me miró entonces. Sus ojos verdes perforándome. Y por un instante. El aire se cargó de algo eléctrico. Indefinido. ¿Y tú? ¿Pablo? ¿Cómo es mirarte de verdad? La pregunta me pilló desprevenido. Y respondí con una broma, soy un libro abierto. Pero con páginas en blanco donde duele. Rió. Pero su risa se apagó rápido. Y nos quedamos allí. Bebiendo en silencio. Mientras las luces de la ciudad nos envolvían como un secreto compartido. La tensión creció como una grieta en el asfalto de las Ramblas después de una tormenta. Miguel empezó a salir menos. A quedarse en casa conmigo. Viendo películas en la tele antigua que yo había heredado de mi abuela. Elegía comedias españolas. Esas de Almodóvar donde el amor es un laberinto de mentiras y revelaciones. Y comentábamos las escenas con una familiaridad que rayaba en lo íntimo. Mira a ese tipo. Decía él. Señalando a un personaje atormentado. Parece tú. Pablo. Siempre tan. Contenido. Yo tragaba saliva. Sintiendo el peso de sus palabras como una caricia no deseada. Contenido. Sí. Lo era. Porque desde niño. En esa Barcelona de fachadas modernistas que ocultaban dramas familiares. Había aprendido a enterrar mi deseo bajo capas de ironía y arte. Pero las grietas se ensancharon.
Una mañana. Encontré su teléfono en la mesa. Vibrando con un mensaje de Laura: dile a Pablo que no te convierta en uno de los suyos. Mi estómago se revolvió. ¿Uno de los suyos? ¿Gay? ¿Era eso lo que pensaba de mí? Dejé el teléfono y salí a correr por el parque de la Ciutadella, donde los runners anónimos me recordaban que el cuerpo es un traidor. Sudé bajo el sol implacable, imaginando cómo sería contarle a Miguel la verdad. Cómo su rechazo me destrozaría más que cualquier puñetazo. Regresé exhausto. Y él me esperaba con un café. Pareces un fantasma. Cuñado. ¿Todo bien? Asentí. Pero esa noche soñé con él. Un sueño vívido, donde sus manos me exploraban en la oscuridad del apartamento. Y desperté con el cuerpo ardiendo, culpándome por profanar lo que no era mío. Los días se volvieron un ritual de proximidad peligrosa. Compartíamos la cocina, donde él pelaba patatas con torpeza y yo le enseñaba a hacer una tortilla perfecta. Nuestras manos rozándose accidentalmente sobre el fregadero. «Eres bueno en esto», murmuraba. Y yo respondía: la práctica. Miguel. La práctica de no romper nada. Pero algo se rompía dentro de mí cada vez que lo veía vulnerable, cuando hablaba de su infancia en un pueblo de interior, donde los hombres no lloraban. O cuando confesaba que el matrimonio con Laura había sido un refugio contra sus propios demonios. ¿Sabes lo que es sentir que no encajas?, me dijo una noche, con la cabeza apoyada en el respaldo del sofá. Una cerveza a medio terminar en la mano. Como si el mundo te mirara y dijera: tú no perteneces aquí. Sus palabras eran un espejo. Y por primera vez quise romper el silencio. Lo sé mejor que nadie, susurré. Él giró la cabeza. Nuestros rostros a centímetros. Y el aire se espesó. Pero el teléfono sonó. Era Laura, exigiendo saber cuándo volvería. El momento se evaporó, dejándome con un vacío que dolía como una herida abierta. La represión se convirtió en mi cárcel. En la galería. Me perdía en las obras de artistas que pintaban el deseo como un fuego purificador. Pero al volver a casa, veía a Miguel y el fuego se convertía en cenizas. Él empezó a notar mi distancia. ¿Qué te pasa, Pablo? Estás como ausente. Mentía, diciendo que era el estrés del trabajo. Pero la verdad era que cada mirada suya me quemaba. Una tarde de lluvia torrencial, típica de la costa catalana. Nos quedamos atrapados en el apartamento. Jugamos al dominó en la mesa de la cocina, riendo por tonterías. Y en un arrebato de confianza, él me contó sobre su primer beso con una chica en la playa de Cullera. ¿Fue torpe? ¿Pero real?, dijo. Yo, en cambio, recordé mi primer beso robado en un callejón del Raval, con un chico que olía a mar y miedo. No lo dije. En su lugar, brindamos con vino de la Priorat. Y cuando sus dedos rozaron los míos al pasar el vaso, sentí un escalofrío que me traicionó. Esa noche, la grieta se hizo abismo. Miguel, medio borracho, se derrumbó en confesiones. Laura piensa que soy un fraude. Pablo, que finjo ser el hombre que no soy. Sus ojos, vidriosos, buscaban los míos en la penumbra del salón. ¿Y si lo soy? ¿Y si todo esto es una máscara? Mi corazón latió con fuerza.
Y por un segundo, creí que era el momento. Que él, como yo, cargaba con un secreto. Me acerqué. Mi mano en su hombro, sintiendo el calor de su piel bajo la camiseta. Todos llevamos máscaras. Miguel. La cuestión es si te atreves a quitártela. Él se tensó. Pero no se apartó. El silencio se estiró, cargado de posibilidades. Hasta que sonó el timbre. Era un vecino, quejándose del ruido. El hechizo se rompió. Y nos separamos como si nos hubiéramos quemado. Al día siguiente, la represión estalló en formas sutiles. Miguel salió a buscar trabajo. Regresando con el rostro ensombrecido, me miran como si fuera un paria. Yo, en un intento de consolarlo, lo invité a una exposición en el MACBA, donde las instalaciones abstractas hablaban de identidades fragmentadas. Caminamos por las salas blancas, el eco de nuestros pasos amplificando el vacío. Esto es arte de verdad, dijo él, deteniéndose ante una escultura de dos figuras entrelazadas, ambiguas en su género. Habla de lo que no se dice. Mi garganta se cerró, era como si el artista hubiera espiado mi alma. Al salir, bajo la lluvia fina del Poble Sec, él me tomó del brazo para guiarme por un charco. Ese toque inocente me desarmó. En casa, mientras secábamos la ropa en el tendedero del balcón, nuestras conversaciones se volvieron confesionales. Habló de su padre, un obrero que lo había educado en la hombría tóxica. Y yo, por primera vez, mencioné a mi madre, que rezaba en secreto por curarme. Somos más parecidos de lo que crees, murmuró él. Y en ese momento, la línea entre cuñado y algo más se difuminó. Pero la alusión NEP me ahogaba. Cada noche, solo en mi cama, revivía esos roces, esos miradas. Y me odiaba por desearlo. Era hétero, casado con mi hermana. Y yo era el villano de mi propia historia. Intenté distanciarme, salí con amigos del circuito gay en el Eixample, bailando en bares donde los cuerpos se rozaban sin culpas. Pero su imagen me perseguía. Regresaba exhausto, encontrándolo dormido en el sofá. Y cubría su cuerpo con una manta, mis dedos demorándose demasiado en su hombro. La culpa era un ácido que corroía mis días, convirtiendo el favor en una prisión dorada. Entonces llegó el punto de no retorno. Era un viernes por la noche. El aire cargado del olor a jazmín de los patios internos. Miguel había cocinado paella. Un intento torpe pero sincero. Y comimos en silencio, el vino fluyendo como un río desbocado. ¿Pablo?, dijo de repente, dejando el tenedor. Hay algo que no te he dicho. Su voz temblaba. Y yo me preparé para lo peor, que se iba. Que volvía con Laura. Que me pedía que fingiera normalidad. Pero no. Anoche soñé contigo. Las palabras cayeron como un trueno. Mi mundo se detuvo. ¿Qué? Susurré. El plato olvidado. Él se levantó, paseando por el salón como un animal enjaulado. Fue confuso. Joder. Tú y yo. En la playa. Besándonos. Me desperté sudando. Y no sé qué significa.
¿Estoy loco? Su confesión era un torrente. Palabras atropellándose, dudas sobre su sexualidad. El matrimonio como escudo. El pánico de ser uno de esos. Yo lo escuchaba. El corazón en llamas. Pero el miedo me paralizó. Miguel. Eso no. Empecé. Pero él se acercó. Su rostro a centímetros del mío. Dime la verdad. Pablo. ¿Tú sientes algo? ¿Por mí? El silencio fue ensordecedor. Y entonces. El teléfono vibró, Laura. En videollamada. Miguel. ¿Dónde estás? Pablo. ¿Qué coño pasa ahí? La pantalla iluminó su rostro. Y en ese instante. Todo se derrumbó. Laura vio la proximidad. La tensión en el aire. Y gritó, Dios mío. ¿Estáis juntos? Eres gay. Miguel. ¿Y tú? Pablo. ¿Seduciendo a mi marido? El pánico se apoderó de nosotros. Miguel retrocedió. Balbuceando excusas. Mientras yo intentaba calmarla, no es lo que piensas. Laura. Solo hablamos. Pero ella colgó. Prometiendo venganza. Y el apartamento se convirtió en una tumba. Miguel se encerró en el baño. Y yo me quedé allí. El cuerpo temblando. El secreto expuesto como una herida sangrante. Llamé a mi hermana 100 veces. Pero no contestó. El dolor era un vacío que me succionaba, traicionar a Laura. El pilar de mi vida. Por un fantasma de deseo. Me senté en el suelo. Las lágrimas quemando. Y por primera vez. Odié a Barcelona. Su belleza indiferente ante mi ruina. Esa noche. El silencio fue un verdugo. Miguel salió del baño pálido. Con ojeras que lo envejecían 10 años. Lo siento. Pablo. No debí decir nada. Su voz era un hilo roto. Y yo. Destrozado. Respondí, no es tu culpa. Es mía. Por dejar que entraras. Nos miramos. Dos hombres al borde del abismo. Y en lugar de consuelo. Hubo acusaciones veladas. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Murmuró él. ¿Decirte qué? ¿Que te deseo desde el primer día? ¿Que eres el veneno que no puedo escupir? Las palabras salieron como veneno. Y él se encogió. Como si lo hubiera abofeteado. Soy hetero. Pablo. O lo era. Joder. No sé qué soy ahora. El rechazo. Aunque envuelto en confusión. Me partió en dos. Me levanté. Caminando hacia la ventana. Mirando las luces de la ciudad que parpadeaban como falsas promesas. El dolor era físico, un nudo en el pecho que me robaba el aire. Tumbado en la cama horas después. El sueño no llegó, en su lugar. Visiones de mi infancia. De rechazos familiares. De amores fugaces que terminaban en portazos. Había tocado fondo. Y el fondo era un espejo de mi propia cobardía. Al amanecer. El apartamento olía a café quemado. Miguel preparaba el desayuno en piloto automático. Evitando mis ojos. Debería irme. Dijo. Mientras untaba pan con tomate. Yo asentí. La garganta seca, sí.
Antes de que Laura lo cuente todo. El miedo a la familia era un espectro, mi madre. Con su rosario. Llamando para exorcizarme, mi padre. Cortándome el saludo. Pero peor era la traición a Laura. La hermana que me había salvado. Salimos a la calle. El sol de Barcelona cegándonos. Y caminamos hacia la estación de Sants en un silencio que pesaba toneladas. En el andén. Con el AVE a Valencia a punto de partir. Él se giró, Pablo. Esto no cambia nada. Eres familia. Pero sus palabras eran huecas. Y cuando el tren se alejó, yo me quedé allí. Un cascarón vacío. El eco de su confesión resonando como un veredicto. Los días siguientes fueron un infierno gris. Laura me bloqueó. Y los rumores llegaron vía WhatsApp de primos lejanos. Pablo sedujo a Miguel. Es el demonio de la familia. Mi madre llamó una vez. Su voz un susurro acusador, hijo. ¿Qué has hecho? Arruinaste a tu hermana. Colgué. El teléfono temblando en mi mano. Y me encerré en la galería. Donde las paredes de arte queer ahora me burlaban. Vendí la exposición entera en una subasta desesperada. Pero el dinero no tapaba el vacío. Caminaba por el barrio gótico como un fantasma. Evitando los balcones donde había fantaseado. Bebiendo solo en bares del Born donde los camareros me miraban con lástima. El deseo se había convertido en autodesprecio. Un ciclo de ¿qué pasaría si que me mantenía despierto? Intenté terapia. Un psicólogo en el Parallel que me dijo, el amor no es traición. Pablo. Es supervivencia. Pero yo no lo creía. Había cruzado una línea. Y el precio era mi cordura. Entonces, el clímax llegó no con gritos, sino con una carta. Una semana después. Un sobre en mi buzón. Con la letra temblorosa de Miguel. Pablo. No puedo volver con Laura. El sueño no fue un sueño, fue una verdad que negué. ¿Te extraño? No como cuñado. Sino como hombre. Pero si no sientes lo mismo. ¡Qué mala! La leí en la terraza. El viento de tramuntana revolviendo las páginas. Y algo se rompió dentro, no en ira, sino en liberación cruda. Llamé a Laura esa noche. Mi voz firme por primera vez, hermana. No lo seduje. Lo amé en silencio. Y él me correspondió. Si eso te duele. Lo siento. Pero no me arrepiento de ser quien soy. Ella lloró. Gritó. Pero al final. Susurró, eres mi hermano. Pablo. ¿Siempre? Colgué. El corazón latiendo con una furia nueva. Y escribí a Miguel, ven. Hablemos sin máscaras. Él llegó esa misma noche. El rostro demacrado por el viaje express. No hubo besos dramáticos. No abrazos de película. Solo nos sentamos en el sofá. Las manos entrelazadas. Y hablamos. Habló de su pánico. De cómo el matrimonio había sido un escudo contra dudas que lo carcomían desde la adolescencia. Yo confesé mi represión. Los años de silencio en una familia que toleraba pero no abrazaba. No sé si soy gay. Bi. Lo que sea. Dijo él. Pero contigo. Soy real. Y en ese momento. El clímax no fue un estallido. Sino una rendición quieta, nos besamos.
torpe y verdadero. En la penumbra del salón. El sabor a sal de lágrimas mezclándose con el de sus labios. No fue pasión arrolladora, sino un puente frágil sobre el abismo, donde el deseo se convertía en promesa. Laura lo supo al día siguiente. Y aunque el divorcio fue un vendaval de papeles y reproches, ella nos dio su bendición a regañadientes: si os hace felices, vividlo. Pero no me hagáis daño más. La curación fue lenta, como el deshielo en los Pirineos. Miguel se quedó encontrando trabajo en una reforma en el Poblenou. Y juntos remodelamos el apartamento, pintamos las paredes de azul mediterráneo. Colgamos fotos de viajes improvisados a la Costa Brava. Mi familia se resquebrajó primero, mi padre no habló en meses. Pero mi madre, en una visita sorpresa, nos miró y dijo: el amor es amor. Hijos, aunque duela. Laura. Reconstruyendo su vida con terapia y salidas con amigas. Nos invitó a cenar una noche en su nuevo piso en Sarriá. Hubo silencio incómodo. Pero también risas. Y al final, un abrazo que selló heridas. Miguel pagó su precio, perdió amigos de Valencia que lo tildaron de traidor. Y lidió con noches de insomnio donde dudaba de todo. Pero en mí encontró ancla, en nosotros. Un ritmo nuevo. Yo no gané trofeos. La galería prosperó con una exposición sobre amores híbridos. Pero el verdadero triunfo fue cotidiano: despertar con su brazo alrededor. Cocinar paellas que ya no quemábamos. Caminar de la mano por las Ramblas sin mirar atrás. Barcelona, con su caos eterno, se convirtió en testigo de nuestra verdad. ¿Y ahora? Meses después. Mientras miro desde el balcón cómo el sol se pone sobre la Sagrada Familia. Con Miguel durmiendo a mi lado después de un día de lluvia. Me pregunto, ¿valió la pena el caos por esta paz? Sí. Porque en el fondo, el favor no fue para él. Fue para mí. Para romper las cadenas que me ataban al silencio.